en las calles polvorientas y olvidadas de un barrio periférico en las afueras de México DF, donde el sol castiga sin piedad durante el día y la noche trae un frío que cala hasta los huesos, vivía un perro callejero al que, en su imaginación, alguien podría haber llamado Pancho. Era un mestizo de pelaje marrón descolorido, como si el tiempo y la miseria hubieran borrado cualquier rastro de vitalidad de su cuerpo. Sus ojos, grandes y tristes, reflejaban un alma marcada por el abandono, ojos que habían visto demasiado sufrimiento en un mundo que no perdona a los débiles. Pancho no había conocido un hogar cálido ni una mano amorosa que lo acariciara, había nacido en una camada no deseada, en el fondo de un callejón húmedo y oscuro, donde su madre, una perra flaca y agotada, luchaba por alimentar a sus crías con lo poco que encontraba en los basureros cercanos. Los humanos, indiferentes y apresurados, habían descartado a la camada entera como si fueran desechos, dejando a Pancho a su suerte en las calles implacables de la ciudad. Desde cachorro, Pancho había aprendido a sobrevivir en un entorno hostil, donde cada día era una batalla contra el hambre y el peligro. Vagaba entre montones de basura acumulada en los contenedores rebosantes, olfateando con desesperación en busca de migajas de comida, un trozo de tortilla rancia, un hueso mordido hasta la médula, o quizás un resto de fruta podrida que alguien había tirado sin pensarlo dos veces. El olor a podredumbre se mezclaba con el humo de los autos y el bullicio de la gente, creando un caos sensorial que lo mantenía siempre alerta. Los niños del barrio, con sus risas crueles e inocentes a la vez, lo ahuyentaban arrojándole piedras que silbaban en el aire como proyectiles mortales. Pancho corría entonces, con el corazón latiéndole con fuerza, esquivando los impactos que a veces rozaban su piel y dejaban moretones que tardaban semanas en sanar. Los conductores, en sus vehículos ruidosos y apresurados, lo esquivaban con bocinazos estridentes que retumbaban en sus oídos sensibles, obligándolo a saltar a un lado para no terminar aplastado bajo las ruedas. Más de una vez, había visto a compañeros de calle sucumbir a ese destino fatal, sus cuerpos inertes abandonados al borde de la carretera como si nunca hubieran existido. Las noches eran lo peor para Pancho. Cuando el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sangriento, el frío descendía como una manta invisible pero opresiva. Se acurrucaba bajo cartones húmedos y rotos que encontraba en los callejones, temblando mientras el viento aullaba entre los edificios derruidos. El hambre le roía las entrañas, un dolor constante que lo mantenía despierto, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme, el ladrido lejano de otros perros, el rugido de los camiones de basura, o el eco de voces humanas que discutían en la oscuridad. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices profundas, recuerdos de peleas feroces con otros perros callejeros por un territorio precario o un bocado escaso. Una de esas batallas le había costado una herida en la pata trasera, que nunca sanó del todo. Desde entonces, cojeaba al caminar, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Un coche lo había rozado una vez, en una avenida concurrida, lanzándolo al suelo con un impacto que le quitó el aliento. El conductor ni siquiera se detuvo, acelerando como si nada hubiera pasado, dejando a Pancho jadeando de dolor en el asfalto caliente. Pancho no conocía el cariño humano, solo el rechazo y la indiferencia. Había visto a otros perros, los afortunados con collares y dueños, paseando por parques con colas meneantes y lenguas colgando de felicidad. Él, en cambio, era invisible para la mayoría, un estorbo, una sombra que se apartaba del camino de los transeúntes. En su corazón, sin embargo, latía una esperanza instintiva, un anhelo primitivo por una mano amiga que lo rescatara de esa existencia miserable. Quizás era el instinto de supervivencia, o tal vez un recuerdo vago de su madre lamiéndole el pelaje en sus primeros días. Pero el mundo le había enseñado que los humanos eran impredecibles, algunos arrojaban comida con lástima, otros lo pateaban por diversión. Pancho había desarrollado un olfato agudo para el peligro, retrocediendo ante voces altas o movimientos bruscos, siempre listo para huir. Una tarde calurosa, cuando el sol quemaba el suelo como un hierro al rojo vivo y el aire vibraba con el zumbido de insectos, el destino de Pancho tomó un giro inesperado. Cruzaba un terreno baldío rodeado de alambradas oxidadas, un lote abandonado que separaba el barrio de las afueras más salvajes. El alambrado farpado, instalado por un terrateniente egoísta para proteger su propiedad vacía de intrusos como él, se erguía como una barrera siniestra, con púas afiladas que brillaban bajo la luz intensa. Pancho, atraído por el olor tentador de un conejo que se escabullía entre los matorrales secos, se aventuró demasiado cerca. Su pata coja lo traicionó en un salto torpe, y de repente, se enredó en los alambres retorcidos. Las púas se clavaron en su piel con una ferocidad brutal,
rasgando carne y músculo en un estallido de dolor agudo que lo hizo aullar como nunca antes. El aullido de Pancho rasgó el aire quieto de la tarde, un lamento desesperado que parecía ecoar en el vacío. Intentó liberarse con frenesí, retorciéndose y mordiendo los alambres, pero cada movimiento solo profundizaba las heridas. Las púas se hundían más, desgarrando tejidos y causando un torrente de sangre que manchaba el suelo seco y agrietado. El dolor era insoportable, como fuego líquido corriendo por sus venas, y pronto el agotamiento lo invadió. Jadeaba con dificultad, su lengua colgando seca y polvorienta, mientras la sangre formaba un charco rojizo a su alrededor. Moscas comenzaron a revolotear, atraídas por el olor metálico, posándose en las heridas abiertas y agravando su tormento. Horas pasaron lentamente, el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían burlarse de su sufrimiento. Pancho yacía exhausto, con la mirada perdida en el horizonte infinito, donde nubes perezosas flotaban indiferentes. Nadie parecía notar su agonía en ese lugar desolado. Los transeúntes ocasionales pasaban a lo lejos por el camino principal, absortos en sus propias vidas, ignorando los gemidos débiles que el viento llevaba hasta ellos. Unos niños jugaban a la pelota en la distancia, sus risas contrastando con el silencio opresivo del terreno baldío. Un camión pasó rugiendo, levantando una nube de polvo que irritó aún más las heridas de Pancho. Él pensó que ese sería su fin, atrapado en una trampa humana, solo en la inmensidad de la indiferencia que lo había perseguido toda su vida. Recordaba vagamente imágenes de su pasado, el calor de sus hermanos cachorros amontonados contra él, el sabor amargo de la leche materna escasa, y luego, la soledad absoluta cuando fue separado. ¿Por qué los humanos construían tales trampas? ¿Para proteger qué? Pancho no lo entendía, solo sentía el dolor pulsando en cada latido de su corazón debilitado. A medida que la luz del día se desvanecía, el frío comenzaba a filtrarse en sus huesos heridos. Su respiración se volvía más superficial, y un letargo pesado lo invadía, como si el cuerpo se rindiera ante lo inevitable. Los aullidos se convirtieron en gemidos suaves, casi inaudibles, y Pancho cerró los ojos por momentos, soñando con un mundo donde no existiera el hambre ni el rechazo. Pero en el fondo, esa esperanza instintiva persistía, un hilo tenue que lo mantenía aferrado a la vida. Tal vez alguien pasara, tal vez una mano milagrosa se extendiera. El terreno baldío se sumía en sombras, y el silencio se hacía más profundo, roto solo por el ocasional crujido de los alambres que aún lo aprisionaban. Pancho, el perro callejero olvidado, esperaba en vano, mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético a su alrededor, ajena a su tragedia. Pancho luchaba con todas sus fuerzas restantes contra el alambrado farpado que lo aprisionaba como garras de hierro oxidado, incrustadas en su carne con una crueldad implacable. Cada tirón desesperado que daba era un tormento inimaginable, las púas afiladas, retorcidas por el tiempo y la exposición al sol inclemente, se hundían más profundo en su flanco derecho, desgarrando músculos fibrosos y exponiendo fragmentos de hueso blanco que brillaban bajo la luz menguante de la tarde. El dolor era como un rayo que atravesaba todo su cuerpo, un fuego ardiente que se extendía desde las heridas hasta las puntas de sus patas temblorosas. La sangre fluía copiosamente, caliente y pegajosa, formando un charco rojizo que se expandía lentamente sobre el suelo seco y agrietado del terreno baldío, atrayendo un enjambre de moscas zumbantes que revoloteaban con avidez, posándose en las llagas abiertas y agravando su agonía con sus patas diminutas y sucias. El perro, debilitado por días enteros sin comida adecuada, solo había logrado roer un hueso seco encontrado en un basurero 2 noches atrás, sentía como su fuerza vital se desvanecía. Como arena entre sus patas. Su respiración era entrecortada, un jadeo ronco que resonaba en su pecho huesudo, y sus ojos, inyectados en sangre, se nublaban por momentos, velados por el velo del agotamiento y el sufrimiento acumulado. Recordaba vagamente su juventud, aquellos días lejanos cuando aún era un cachorro con algo de esperanza en el mundo. En ese entonces, una anciana bondadosa, con manos arrugadas y un delantal manchado de harina, le daba sobras de tortilla fresca en el patio trasero de su casita humilde en el barrio. Ella lo llamaba, mi perrito callejero, con una voz suave, casi maternal, y por un breve tiempo, Pancho había sentido el roce de la gentileza humana. Pero la anciana había muerto un invierno frío, llevada por una enfermedad que nadie en el barrio pudo curar, y con ella se fue el último atisbo de calidez en su vida. El mundo se volvió más hostil después de eso,
los nuevos vecinos lo espantaban con escobas, y las calles se llenaron de más autos ruidosos y gente apresurada que no miraban hacia abajo, hacia los invisibles como él. Los humanos habían colocado esa cerca maldita, ese alambrado farpado que serpenteaba alrededor del terreno como una serpiente venenosa, para alejar a molestias, como él, perros callejeros que osaban buscar refugio o un bocado en propiedades abandonadas. El terrateniente, un hombre adinerado que vivía en la ciudad y nunca pisaba ese lote polvoriento, lo había instalado sin pensar en las vidas inocentes que destruiría. Para él, era solo una medida de seguridad, un muro invisible contra intrusos, pero para Pancho, era una trampa mortal, un símbolo de la indiferencia humana que permeaba cada rincón de su existencia. ¿Cuántos animales como él habían caído en redes similares, sufriendo en silencio hasta que la muerte los liberaba? Pancho aullaba al atardecer, un lamento gutural que se elevaba hacia el cielo teñido de púrpura y naranja, ecoando en el vacío del terreno baldío como un grito de auxilio perdido en el viento. Pero las casas cercanas, con sus ventanas iluminadas por luces tenues de bombillas baratas, cerraban sus postigos con un clic seco, ignorando el clamor. Los habitantes, cansados después de un día de trabajo en fábricas o mercados, preferían no escuchar, no ver, no intervenir. Es solo un perro, pensarían, si es que pensaban algo, mientras cenaban sus tacos fríos o veían telenovelas en televisores antiguos. El frío de la noche se acercaba sigilosamente, como un ladrón en la oscuridad, y con él venía el riesgo inminente de infección. Las heridas abiertas de Pancho, expuestas al polvo y las bacterias del aire contaminado, comenzaban a hincharse, un pus amarillento mezclándose con la sangre coagulada. El perro sentía un calor febril subiendo por su cuerpo, un signo ominoso de que su organismo luchaba en vano contra la invasión invisible. Sus ojos se nublaban aún más por el dolor pulsante, y pensamientos de resignación lo invadían como olas suaves pero inexorables. ¿Por qué los humanos eran tan crueles? Él no había hecho nada malo, solo buscaba sobrevivir en un mundo que lo había rechazado desde el nacimiento. No robaba, no atacaba, solo pedía un rincón para descansar, un sorbo de agua limpia, un gesto de comida que no estuviera podrido. Pero el destino parecía conspirar contra él, y en ese momento de debilidad extrema, Pancho se preguntaba si valía la pena seguir luchando. Su cola, usualmente un indicador de su espíritu, yacía inmóvil en el suelo, cubierta de tierra seca. De repente, en la distancia, un sonido familiar pero inesperado rompió el silencio opresivo, el chirrido rítmico de ruedas sobre el camino polvoriento, acompañado del tintineo metálico de una cadena. Era el sonido de una bicicleta, pedaleando con determinación a través del sendero irregular que bordeaba el terreno baldío. El ciclista era un hombre de mediana edad, con un sombrero desgastado de paja que protegía su rostro curtido por el sol, y ropa sencilla, una camisa a cuadros remendada en los codos y pantalones vaqueros manchados de grasa de bicicleta. Se llamaba Miguel, un humilde repartidor que recorría kilómetros diarios bajo el calor sofocante o la lluvia torrencial, llevando paquetes de un lado a otro de la ciudad para ganarse el pan de cada día. Su bicicleta, una vieja reliquia con el marco oxidado y los frenos que chirriaban, era su única compañera en esas jornadas interminables. Miguel no era un hombre de grandes ambiciones, vivía de lo que podía, en una casita modesta con techos de lámina que goteaban en las tormentas, compartiendo su vida con su esposa María y sus 2 nietos, a quienes criaba como si fueran sus propios hijos después de que su hija se fuera a buscar mejor suerte en el norte. Miguel había perdido a su propio perro años atrás, un fiel compañero llamado Lobo, atropellado por un camión negligente en una carretera congestionada. El conductor, un hombre apresurado con un teléfono en la mano, ni siquiera se detuvo para ver el daño causado, solo aceleró, dejando a Miguel arrodillado en el asfalto, sosteniendo el cuerpo inerte de Lobo mientras las lágrimas corrían por su rostro surcado de arrugas. Desde entonces, su corazón albergaba una sensibilidad especial por los animales abandonados, una empatía profunda que lo impulsaba a dejar agua en tazones viejos en los callejones o a compartir un pedazo de su almuerzo con gatos callejeros. Los animales no piden nada, solo dan amor, solía decir a su familia, recordando las lecciones de su abuelo español, un inmigrante que llegó a México con cuentos de bondad y resiliencia. Al oír los aullidos débiles de Pancho, que se filtraban a través del aire quieto de la tarde, Miguel detuvo su bicicleta con un frenazo suave, escudriñando el terreno baldío con ojos entrecerrados bajo el ala de su sombrero. El sol poniente proyectaba sombras largas sobre el alambrado, y al principio, no vio nada más que matorrales secos y basura dispersa,
pero entonces, un movimiento sutil captó su atención, una figura patética enredada en el alambre, un perro que yacía casi inmóvil, con el pelaje ensangrentado y los ojos suplicantes. El estómago de Miguel se revolvió como si hubiera recibido un puñetazo, una náusea de compasión y horror lo invadió, recordándole instantáneamente la muerte del lobo. «¿Qué demonios es esto?», murmuró para sí mismo, con voz ronca por el polvo del camino, mientras bajaba de la bicicleta con cuidado, apoyándola contra un poste improvisado. Sus manos, callosas por años de trabajo manual, temblaron ligeramente al soltar el manubrio. Se acercó con cautela, paso a paso, sobre el suelo irregular lleno de piedras y raíces expuestas, consciente de que un animal herido podía reaccionar con miedo y agresión. El perro, aterrorizado por la proximidad de un humano desconocido, emitió un gruñido débil, un sonido más de súplica que de amenaza, sus labios retraídos revelando dientes amarillentos manchados de sangre. Miguel sintió una oleada de compasión que le apretó el pecho como un puño invisible, no podía ignorarlo, no después de todo lo que había vivido. Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo mientras evaluaba la escena, el alambrado retorcido, las púas incrustadas, la sangre seca que formaba costras irregulares. Recordó las historias de su juventud en el pueblo, cuando ayudaba a su padre a rescatar ovejas atrapadas en cercas similares, y supo que tenía que actuar. El viento levantó una ráfaga de polvo, llevando consigo el olor metálico de la sangre y el jadeo agonizante de Pancho. Miguel se arrodilló a una distancia segura, extendiendo una mano lentamente, palmada hacia arriba, en un gesto universal de paz. «Tranquilo, amigo», susurró, su voz suave como la de un abuelo contando un cuento a sus nietos. El sol se hundía más en el horizonte, tiñendo todo de un rojo dramático, y en ese momento, el destino de Pancho pendía de un hilo, suspendido en la decisión de este humilde ciclista. ¿Sería capaz de liberarlo, o el sufrimiento continuaría en la oscuridad inminente? El aire se cargaba de tensión, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando el próximo movimiento en esta historia de dolor y posible redención. Miguel se arrodilló con lentitud a unos metros de Pancho, sintiendo el suelo áspero y polvoriento bajo sus rodillas, un terreno que parecía absorber el calor del día como una esponja seca. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y el polvo levantado por el viento vespertino, que susurraba entre los matorrales secos como un secreto inconfesable. Hablaba en voz baja, casi un murmullo, para calmar al animal herido: «Tranquilo, amigo, no te haré daño. Solo quiero ayudarte, pobrecito». Su voz era ronca, marcada por años de inhalar el humo de los autos en las calles congestionadas y el polvo de los caminos rurales que recorría a diario en su bicicleta. Pancho, exhausto hasta el límite de sus fuerzas, dejó de gruñir gradualmente, el sonido gutural que salía de su garganta se apagó como una llama sofocada, pero sus ojos grandes y oscuros seguían reflejando una desconfianza profunda, acumulada por años de maltrato y rechazo. Esos ojos, inyectados en sangre y velados por el dolor, contaban una historia silenciosa de patadas recibidas en callejones oscuros, de piedras lanzadas por niños crueles, de noches solitarias bajo lluvias torrenciales sin un refugio que lo protegiera. Miguel examinó la situación con detenimiento, inclinando la cabeza para evaluar el desastre ante él. El alambrado era grueso y resistente, forjado en metal oxidado que el tiempo había endurecido como el corazón de algunos hombres. Las púas retorcidas, como dientes de un depredador metálico, habían perforado profundamente el costado izquierdo de Pancho, incrustándose en la carne con una ferocidad que hacía que el estómago de Miguel se revolviera. La sangre seca cubría el pelaje marrón del perro en parches irregulares, formando costras gruesas que se agrietaban con cada respiración débil del animal. Una de sus patas traseras colgaba inerte, torcida en un ángulo antinatural, posiblemente fracturada por los forcejeos desesperados para liberarse. Miguel sintió un nudo en la garganta al imaginar el sufrimiento que Pancho había padecido durante horas, solo en ese lugar olvidado donde el mundo parecía terminar. Recordó entonces las historias de su abuelo, un campesino español que había emigrado a México en busca de una vida mejor, cruzando océanos en barcos atestados de sueños y penurias. Aquel viejo, con su bigote blanco y sus manos callosas por el trabajo en los campos de Castilla, le había enseñado desde niño que los animales son almas puras, merecen nuestra piedad y nuestro respeto, porque ellos no conocen la maldad como los hombres. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Miguel como un eco lejano, un mandato moral que lo impulsaba a actuar, a no dar la espalda como tantos otros lo habrían hecho. Miguel no era un hombre rico, su vida era humilde, tejida con hilos de esfuerzo diario y resignación estoica.
Vivía en una casita modesta de adobe y lámina en las afueras del pueblo, con paredes agrietadas por el tiempo y un techo que goteaba en las lluvias monzónicas del verano. Compartía ese espacio con su esposa María, una mujer viuda de su primer matrimonio que había encontrado en él un compañero leal después de perder a su esposo en un accidente minero años atrás. Juntos criaban a 2 nietos, Juanito y Carmelita, niños de ojos curiosos y risas contagiosas que llenaban la casa de vida, pero también de preocupaciones por el futuro incierto. Miguel se ganaba el sustento como repartidor, pedaleando incansablemente por caminos empedrados y avenidas polvorientas, entregando paquetes que a veces pesaban más que su propia esperanza. Su fe católica, heredada de generaciones de devotos en España y México, era el ancla que lo mantenía a flote en los días difíciles. Rezaba todas las noches ante una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe, pidiendo fuerza para seguir adelante, y ahora, en ese momento crucial, sentía que esa fe lo impulsaba a ayudar a esta criatura desvalida, como si fuera una prueba divina enviada para probar su corazón. Sin dudarlo más, sacó una botella de agua de su mochila raída, una mochila que llevaba colgada al hombro como un viejo amigo fiel, llena de herramientas improvisadas y restos de su almuerzo frugal, un par de tortillas envueltas en papel periódico. La botella, medio llena de agua tibia que había recogido de una fuente pública esa mañana, era su salvavidas en las jornadas largas bajo el sol abrasador. La vertió suavemente sobre las heridas de Pancho, un chorro delicado que caía como una bendición, limpiando la sangre coagulada y el polvo incrustado. Ignoraba el riesgo de mordidas, sabía que un animal herido podía reaccionar con instinto salvaje, pero su compasión era más fuerte que el miedo. Pancho, al sentir el alivio fresco del agua sobre su piel lacerada, lamió el líquido con gratitud, su lengua rosada y seca extendiéndose con esfuerzo para capturar cada gota. Era un gesto de misericordia en medio de su agonía interminable, un momento que suavizaba el filo del dolor y le devolvía un atisbo de vida a sus ojos opacos. Miguel observó ese acto simple con una emoción que le apretaba el pecho, era como si el perro le estuviera diciendo, en su lenguaje mudo, «Gracias por no pasar de largo». Miguel pensó por un instante en llamar a las autoridades, en buscar ayuda profesional que pudiera manejar la situación con eficiencia. Sacó su teléfono viejo, un aparato rayado con batería siempre al límite, y marcó mentalmente el número de emergencias. Pero sabía, por experiencia amarga, que en esa zona rural y olvidada de México, los rescates de animales eran raros, casi inexistentes. Los perros callejeros eran vistos como plagas por muchos, criaturas sucias que robaban comida de los patios o propagaban enfermedades en los barrios pobres. Las autoridades priorizaban problemas humanos, robos, disputas vecinales, accidentes de tráfico, y un perro atrapado en un alambrado no figuraba en su lista de urgencias. Miguel había visto antes cómo animales heridos eran sacrificados sin piedad o simplemente ignorados hasta que la naturaleza seguía su curso cruel. Decidió actuar solo, confiando en sus propias manos y en la providencia divina. Buscó en el fondo de su mochila unas pinzas oxidadas, una herramienta que usaba para reparar los radios de su bicicleta cuando se rompían en los baches del camino. Las pinzas, con mangos envueltos en cinta adhesiva desgastada, eran su aliada en emergencias mecánicas, y ahora se convertirían en instrumento de salvación. Con manos temblorosas por la adrenalina y la responsabilidad que sentía, comenzó a cortar los alambres uno a uno. Cada corte era un riesgo calculado, el metal chirriaba con un sonido agudo y discordante, como el lamento de un alma en pena, y Pancho gemía de dolor con cada vibración que reverberaba a través de su cuerpo herido. El sudor perlaba la frente de Miguel bajo el sol poniente, gotas aladas que rodaban por sus mejillas y se mezclaban con el polvo, formando surcos en su piel curtida. El cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, anunciando la llegada inminente de la noche, y con ella, la oscuridad que complicaría todo. ¿Por qué yo?, se preguntó en silencio, mientras sus músculos se tensaban con el esfuerzo de apretar las pinzas. Pero una voz interior, quizás la de su abuelo o la de su conciencia forjada en la fe, le respondió con claridad, porque nadie más lo hará. Tú eres el elegido para este acto de bondad. Horas parecieron minutos mientras luchaba contra el alambrado implacable, cada segundo cargado de tensión creciente. El viento arreciaba, llevando consigo hojas secas que danzaban alrededor de ellos como testigos mudos de la escena. ¿Lograría liberarlo antes de que la oscuridad engullera el terreno, dejando solo sombras y peligros invisibles? Si alguien viera esto en un video, contaría la respiración, el corazón latiendo al ritmo de cada corte,
ansioso por el próximo movimiento que podría decidir entre la vida y la muerte. Finalmente, con un último esfuerzo que hizo crujir sus articulaciones, Miguel cortó el último alambre. El metal cedió con un chasquido seco, liberando al fin a Pancho de su prisión cruel. Pero el perro estaba demasiado débil para moverse, yacía allí, jadeando con dificultad, su cuerpo un mapa de heridas y agotamiento. Miguel se inclinó más cerca, extendiendo una mano cautelosa para tocar el pelaje ensangrentado, sintiendo el calor febril que emanaba de la piel del animal. El sol se hundía por completo en el horizonte, dejando un crepúsculo que teñía todo de un azul melancólico, y en ese instante, la conexión entre el hombre y el perro se forjaba en silencio, un lazo invisible nacido del sufrimiento compartido y la compasión pura. Pancho levantó la cabeza ligeramente, sus ojos encontrando los de Miguel por primera vez sin miedo, solo con una gratitud muda que hablaba más que 1000 palabras. El ciclista supo entonces que no podía dejarlo allí, tenía que llevarlo a salvo, costara lo que costara. La noche caía como un manto, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo en medio de la oscuridad. Con el alambrado finalmente cortado, Miguel sintió un alivio momentáneo que duró apenas un segundo, porque la realidad golpeó con fuerza. Pancho seguía inmóvil, su cuerpo flaco temblando sobre el suelo ensangrentado. El ciclista respiró hondo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y se acercó con cuidado infinito. Desprendió su chaqueta vieja, una prenda de algodón grueso remendada 1000 veces por María, que olía a casa, a jabón barato y a humo de leña. Con movimientos lentos y suaves, como quien envuelve a un niño herido, envolvió a Pancho en ella para evitar que las púas sueltas o las piedras del camino le causaran más daño. El perro pesaba tan poco que Miguel sintió una punzada en el corazón. Era un saco de huesos cubierto de piel curtida por la calle, un esqueleto andante que había sobrevivido a base de pura voluntad. Al levantarlo, Pancho soltó un aullido corto y desgarrador que resonó en el crepúsculo como un lamento antiguo. El dolor le atravesaba el cuerpo cada vez que Miguel lo acomodaba contra su pecho, sentía la sangre tibia filtrándose a través de la chaqueta y empapando su camisa. El ciclista apretó los dientes, conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir. «Aguanta, amigo, ya casi estamos a salvo», le susurraba una y otra vez, aunque sabía que Pancho no entendía las palabras, pero sí el tono cálido de una voz humana que, por primera vez en años, no llevaba amenaza. Cada paso hacia la bicicleta era un esfuerzo titánico para Miguel, el terreno irregular, lleno de hoyos y raíces secas, hacía que tropezara constantemente. Las piedras rodaban bajo sus zapatos gastados, y en una ocasión casi cayó de rodillas, abrazando más fuerte al perro para protegerlo del impacto. El cielo ya se había teñido de un violeta profundo, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse, indiferentes al drama que se desarrollaba abajo. La bicicleta esperaba apoyada contra un poste torcido, con su canasta delantera oxidada y llena de paquetes del día. Miguel improvisó un nido con cuerdas que sacó de su mochila, las mismas que usaba para atar cajas grandes, y acolchó el fondo con un periódico arrugado y un trapo viejo que llevaba para limpiar la cadena. Con infinita delicadeza, depositó a Pancho allí, acomodándolo de lado para que las heridas quedaran hacia arriba y no rozaran el metal. El perro jadeaba con dificultad, la lengua colgando seca, los ojos entreabiertos fijos en Miguel como si temiera que desapareciera en cualquier momento. El ciclista aseguró las cuerdas con nudos firmes, rezando en silencio a la Virgen para que aguantaran el viaje. Luego montó en el sillín, sintiendo el peso extra que hacía crujir el cuadro viejo de la bicicleta, y comenzó a pedalear con lentitud extrema por el camino polvoriento. El viento nocturno azotaba su rostro, frío y cortante, trayendo consigo el olor a tierra húmeda de algún campo lejano. Cada bache era una tortura, la bicicleta se sacudía, y Pancho gemía con un sonido que partía el alma de Miguel. Las luces de las casas lejanas parpadeaban como ojos curiosos en la distancia, pero nadie salía a ayudar. En un tramo del camino pasó junto a una finca donde un grupo de vecinos tomaba el fresco en el portal, sentados en sillas de plástico, bebiendo cerveza y charlando sobre el precio del maíz. Al ver a Miguel pedaleando con dificultad, con aquel bulto ensangrentado en la canasta, se quedaron mudos por un instante. Luego uno de ellos, un hombre corpulento con bigote gris, gritó con voz ronca: «Oye, viejo, ¿qué haces con ese perro mugroso? Déjalo, es solo un chucho callejero que ya se estaba muriendo». Los demás rieron con sorna, como si la idea de ayudar a un animal herido fuera la cosa más absurda del mundo. Miguel sintió que la sangre le hervía, pero no respondió con palabras. Siguió pedaleando, apretando los labios hasta que dolieron.
En su mente resonaban los proverbios que su abuelo español le repetía de niño, sentado junto al fuego en las noches frías de invierno: la bondad se mide por cómo tratas a los más débiles, hijo mío. Un hombre de verdad no pasa de largo ante el sufrimiento, sea de persona o de animal. Aquellas palabras eran su brújula en momentos como este. Ignoró las burlas que se perdían en el viento, concentrándose solo en el ritmo de sus piernas y en el jadeo débil de Pancho. La luna ya asomaba, redonda y plateada, iluminando el camino con una luz fantasmal que hacía brillar las gotas de sangre en la chaqueta. Después de lo que pareció una eternidad, llegó por fin a su casa, una construcción humilde de adobe con paredes pintadas de azul desvaído y un patio pequeño rodeado de macetas con geranios que María cuidaba con devoción. Las luces del interior estaban encendidas, y el aroma a tortillas recién hechas se filtraba hasta la calle. Miguel frenó con cuidado, bajó de la bicicleta tambaleándose por el cansancio y llamó con voz ronca: «María, ven rápido, por favor». La puerta se abrió de golpe y su esposa apareció en el umbral, con el delantal puesto y las manos enharinadas. Al ver a su marido exhausto, con la camisa manchada de sangre y aquel bulto envuelto en su chaqueta, se llevó las manos a la boca y exclamó: «Ay, Miguel, Dios mío, ¿qué has traído a casa?». Pero cuando Miguel desenvolvió con cuidado la chaqueta y reveló al perro herido, los ojos de María se llenaron de lágrimas al instante. Era una mujer de fe profunda, que rezaba el rosario todas las tardes y había criado a sus nietos con historias de santos y milagros. Se arrodilló junto a Pancho sin dudarlo, acariciándole la cabeza con dedos temblorosos. «Pobrecito, mira cómo lo han dejado», murmuró con voz quebrada. Juntos lo llevaron al interior, improvisando una camita con mantas viejas en el suelo de la cocina, donde el calor de la estufa de leña mantendría al perro abrigado. Hirvieron agua en una olla grande, prepararon soluciones con sal y hierbas caseras que María guardaba para curar heridas, manzanilla, árnica, aloe vera del patio, y comenzaron a limpiar las llagas con delicadeza infinita. Cada vez que tocaban una herida profunda, Pancho se estremecía y soltaba un gemido que hacía que los nietos, asomados desde la puerta, se taparan los ojos llorando. La casa entera se convirtió en un pequeño hospital de campaña. Miguel fue a la cochera y trajo una lámpara vieja para iluminar mejor, mientras María canturreaba bajito una antigua canción de cuna mexicana para calmar al perro. Pancho yacía inmóvil, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular que asustaba a todos. La fiebre comenzaba a subirle, su piel ardía al tacto. Miguel miró a su esposa con preocupación. «¿Crees que sobreviva la noche, María?». Ella, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, respondió: «Solo Dios lo sabe, pero nosotros haremos todo lo que podamos». Los cuatro, Miguel, María y los dos nietos, se arrodillaron alrededor del perro, juntaron las manos y rezaron una oración sincera a la Virgen de Guadalupe, pidiendo un milagro para aquella criatura que el mundo había olvidado. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche cuando terminaron de vendar las heridas con tiras de sábana limpia. La casa estaba en silencio, solo roto por el jadeo débil de Pancho y el tic-tac constante. Miguel no pudo dormir, se quedó sentado en una silla junto al perro, velando su sueño inquieto, susurrándole palabras de aliento en la oscuridad: «No estás solo ya, amigo. Aquí tienes una familia ahora». La luna entraba por la ventana, bañando la escena en plata, y por primera vez en mucho tiempo, Pancho sintió calor humano a su alrededor. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, un movimiento débil rompió la quietud. Pancho levantó apenas la cabeza y, con un esfuerzo que pareció costarle toda su energía restante, lamió la mano callosa de Miguel. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que llenó el corazón del ciclista de una esperanza inmensa. La noche más larga había pasado, y con ella, la certeza de que la lucha por la vida de Pancho apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa y constante por la vida de Pancho, una lucha que transformó la humilde casa de Miguel y María en un santuario de esperanza y cuidados ininterrumpidos. Desde el amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas raídas de la cocina, hasta la medianoche, cuando el silencio solo era roto por el crujir de la leña en la estufa, toda la familia se dedicaba al perro herido con una devoción que parecía provenir de tiempos antiguos, de aquellos en los que la solidaridad era la única moneda de valor en los barrios pobres. Miguel y María habían convertido un rincón del patio trasero en un refugio improvisado para Pancho. Con tablas viejas que Miguel rescató de un vecino y mantas gruesas que María había guardado desde los tiempos en que sus hijos eran pequeños, construyeron una caseta baja,
protegida del sol directo por una sábana blanca tendida como toldo. El suelo lo cubrieron con paja limpia que compraron en el mercado, y sobre ella colocaron las mantas más suaves de la casa, aquellas que olían a lavanda casera y a hogar. Cada mañana, María preparaba comida especial para el perro, arroz bien cocido mezclado con pollo desmenuzado, caldo de huesos que hervía durante horas para extraer todo su nutrimento, y un poco de tortilla machacada para que fuera más fácil de tragar. Era comida que Pancho nunca había probado en su vida callejera. Antes, sus meals eran restos fríos encontrados en basureros, competidos con ratas y otros perros. Ahora, el aroma cálido y reconfortante llenaba el patio, y el perro, aunque débil, movía la cola apenas al percibirlo. Las heridas, sin embargo, no sanaban con facilidad. Al tercer día, la infección se declaró con furia, las llagas se hincharon, supurando un pus amarillento que olía a podredumbre, y la fiebre subió hasta hacer temblar el cuerpo flaco de Pancho. El perro jadeaba sin cesar, los ojos vidriosos, y en momentos de delirio intentaba levantarse, gimiendo como si reviviera la trampa del alambrado. María lloraba en silencio mientras cambiaba los vendajes, usando agua hervida con sal y hojas de árnica que machacaba en el metate hasta convertirlas en pasta verde y olorosa. Miguel, viendo que los remedios caseros no bastaban, tomó su bicicleta al mediodía y pedaló bajo el sol abrasador hasta la farmacia del pueblo. Con los pocos pesos que le quedaban del reparto de la semana, compró antibióticos en pastillas y una pomada cicatrizante. El farmacéutico, un hombre de mirada dura y delantal blanco, le dijo con desdén: «Es solo un perro callejero, Miguel, ¿para qué gastas tu dinero en eso? Mejor cómprale algo a tus nietos». Miguel lo miró fijamente, con esa calma que nace de la certeza moral, y respondió: «Es una vida, don Chucho. Igual que la tuya o la mía. Y Dios nos ve a todos». De regreso, trituró las pastillas y las mezcló con la comida de Pancho, obligándolo a tragar con paciencia infinita, sosteniendo su cabeza con una mano mientras con la otra le acariciaba el cuello. Pancho, al principio temeroso, comenzó a confiar poco a poco. Sus ojos, antes llenos de pánico ante cualquier mano humana, ahora seguían a Miguel con una mezcla de gratitud y asombro. La cola, que había estado inmóvil durante días, empezó a moverse débilmente cuando el ciclista se acercaba. Era un movimiento apenas perceptible, un leve golpeteo contra la manta, pero para la familia era una señal de que la vida volvía a ganar terreno. Los nietos, Juanito y Carmelita, se convirtieron en enfermeros infantiles. Juanito, el mayor, de 9 años, se sentaba horas junto a Pancho contándole historias que había aprendido en la escuela, cuentos de santos mexicanos que protegían a los animales, como San Francisco de Asís o San Martín de Porres, el santo mulato que curaba perros y gatos en las calles de Lima. Carmelita, de 7 años, le cantaba nanas bajito, con esa voz dulce de niña que aún cree en los milagros. Le enseñaban trucos simples: siéntate, dame la pata, recompensándolo con trocitos de tortilla cuando lograba un pequeño movimiento. Pancho, aunque dolorido, parecía entender que aquellos niños no representaban amenaza, sino cariño puro. La noticia del rescate comenzó a correr por el barrio como el viento de primavera. Primero fueron los vecinos más cercanos, que asomaban la cabeza por encima del muro del patio para ver al perro del ciclista. Algunos traían sobras de su propia comida, un hueso con carne, un poco de arroz con frijoles. Otros, al principio escépticos, terminaban con los ojos húmedos al ver la transformación lenta pero visible. «Ese ciclista es un santo», decían las señoras mayores sentadas en sus portales. «Miren cómo ha cambiado al pobre animal». Hasta el hombre que había gritado burlas aquella noche en el camino pasó un día, cabizbajo, y dejó un plato de carne guisada sin decir palabra, pero la tensión no desaparecía del todo. Cada noche, la familia se preguntaba si Pancho sobreviviría hasta el amanecer. Había momentos críticos. Una noche, la fiebre subió tanto que el perro convulsionó levemente, y Miguel tuvo que mojarlo con trapos fríos mientras María rezaba el rosario completo de rodillas. Los nietos lloraban en la cama, abrazados, temiendo perder al nuevo amigo antes de haberlo conocido del todo. Miguel, sentado en la oscuridad, recordaba a su perro lobo, perdido años atrás, y se prometía a sí mismo que esta vez sería diferente. «No te voy a fallar, Pancho», le susurraba al oído del animal, acariciándole la cabeza con ternura. Una noche especialmente difícil, una tormenta feroz azotó el pueblo. Los truenos retumbaban como cañonazos,
los relámpagos iluminaban el patio con destellos blancos, y la lluvia caía en cortinas gruesas que golpeaban el techo de lámina como miles de tambores. Pancho, aterrorizado por los ruidos que le recordaban quizás los bocinazos y los peligros de la calle, comenzó a temblar incontrolablemente. Intentó esconderse, arrastrándose con dificultad hasta las piernas de Miguel, que estaba sentado en una silla junto a la caseta. El perro metió la cabeza entre las rodillas del hombre, gimiendo bajito, buscando protección. Miguel lo abrazó con cuidado, cubriéndolo con su propio cuerpo para darle calor y seguridad. En ese instante, bajo la furia de la tormenta, algo se selló para siempre entre ellos. Miguel sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, recordando la soledad de sus propios días difíciles, la pérdida de su perro anterior, la lucha diaria por sacar adelante a su familia. «Tú me salvaste a mí también, amigo», murmuró en la oscuridad, mientras el perro, poco a poco, se calmaba al ritmo de su voz y de sus caricias. Al día siguiente, la tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco. Pancho ganó peso visiblemente, sus costillas ya no se marcaban tanto bajo el pelaje, y la cojera, aunque persistente, era menos pronunciada. Sus ojos brillaban con una luz nueva, una chispa de vida que antes estaba apagada. La fiebre había remitido, las heridas cerraban dejando cicatrices rosadas que contarían para siempre su historia de sufrimiento y redención. Miguel, mirando al perro jugar torpemente con una pelota vieja que Juanito le había traído, tomó una decisión definitiva: construiría una casita de madera más sólida en el patio, con techo y puerta, para que Pancho tuviera un hogar propio. Trabajó noches enteras después de sus repartos, martillando bajo la luz de una lámpara de querosene, mientras María le llevaba café caliente y los nietos le pasaban los clavos. Pancho, ahora parte inseparable de la familia, dormía al pie de la cama de los niños, vigilaba la puerta cuando Miguel salía a trabajar, y lamía la mano de María cada vez que ella le ponía el plato de comida. La historia de un perro callejero rescatado del horror por un humilde ciclista comenzaba a enseñar una lección silenciosa al barrio entero, que un solo acto de bondad, en un mundo a veces tan cruel, puede cambiarlo todo. Y mientras Pancho recuperaba fuerzas día a día, la familia sentía que también ellos sanaban heridas antiguas del alma, aprendiendo de nuevo a confiar, a amar sin condiciones, a creer en los milagros cotidianos. Una mañana soleada, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche y los gallos del barrio cantaban con fuerza, Miguel se levantó temprano como siempre para preparar su bicicleta antes de salir a repartir paquetes. Estaba en el patio, ajustando la cadena con sus manos expertas, cuando de pronto Pancho ladró con una energía que nadie había oído antes en él. Era un ladrido firme, alegre, lleno de vida, nada que ver con los gemidos débiles de semanas atrás. El perro, ahora con el pelaje más brillante y el cuerpo relleno por la buena comida, corrió cojeando apenas hacia la puerta del patio, olfateando el aire con el hocico alzado y la cola moviéndose como un abanico. Miguel dejó la llave inglesa en el suelo y se acercó, intrigado. «¿Qué pasa, amigo? ¿Qué has olido ahí fuera?», preguntó en voz baja, rascándole detrás de las orejas. Al abrir la puerta de madera vieja que daba a la calle, Miguel se quedó paralizado. Frente a la casa había un pequeño grupo de personas que nunca había visto juntas, 3 mujeres y 2 hombres, todos vestidos con camisetas verdes que llevaban impreso el logo de una ONG dedicada al rescate animal. La que parecía liderar el grupo era una mujer de unos 40 años, de cabello corto y mirada decidida, llamada Laura. En sus manos llevaba una carpeta y una correa nueva. «Buenos días, señor Miguel», dijo con voz cálida pero profesional. «Hemos oído hablar de usted y de lo que hizo por este perro. En todo el barrio no se habla de otra cosa. Permítanos presentarnos, somos de la Asociación Protectora de Animales de la región. Queremos ayudar». Miguel, aún con la sorpresa pintada en el rostro, los invitó a pasar al patio. Pancho, lejos de asustarse como habría hecho antes, se acercó moviendo la cola y olfateó las piernas de los visitantes con curiosidad. Laura se agachó y lo examinó con cuidado, palpando la pata que aún cojeaba y observando las cicatrices que cubrían su cuerpo como un mapa de su sufrimiento pasado. «Es increíble lo que ha logrado usted solo», dijo, levantando la vista hacia Miguel con admiración sincera. Este perro estaba al borde de la muerte. Las heridas eran graves, la infección avanzada, y mírelo ahora. Ha hecho un milagro. Ofrecieron llevar a Pancho a su clínica gratuita en la ciudad,
donde contaban con veterinarios especializados, rayos X y hasta posibilidad de una pequeña cirugía para corregir la fractura mal soldada de la pata. Todo sin costo alguno. Miguel miró a María, que había salido alertada por las voces, y ambos asintieron con lágrimas en los ojos. Si es por su bien, váyanse con Dios, dijo Miguel, acariciando una última vez la cabeza de Pancho antes de que lo subieran con cuidado a la camioneta. En la clínica, un edificio blanco y limpio lleno de jaulas con perros y gatos rescatados, el examen fue exhaustivo. Le tomaron sangre, le hicieron radiografías y lo pesaron. Mientras esperaban los resultados, Laura contó a Miguel y María, que habían ido acompañando, cómo habían llegado hasta ellos. Un vecino había grabado con su teléfono un pequeño video del patio, mostrando a Pancho antes y después del rescate, y lo había compartido en un grupo de WhatsApp local. De ahí saltó a redes sociales, y alguien de la asociación lo vio. La gente está conmovida, explicó Laura. Dicen que usted es un ejemplo en estos tiempos donde muchos pasan de largo. Entonces llegó el veterinario jefe, un hombre mayor con gafas y bata blanca, portando una carpeta. Su expresión era de sorpresa genuina. Este perro tiene un microchip implantado, anunció. Es antiguo, pero aún legible. Conectaron el lector y, ante la mirada incrédula de todos, apareció en la pantalla el nombre de una familia que había registrado a un cachorro mestizo marrón hacía más de 6 años en un pueblo a solo 50 kilómetros de allí. El cachorro se llamaba originalmente Café, y había desaparecido una noche cuando alguien dejó la puerta abierta. La familia lo había buscado durante meses, poniendo carteles, ofreciendo recompensa, pero con el tiempo habían perdido la esperanza. Laura llamó inmediatamente al número registrado. Del otro lado del teléfono se oyó primero silencio, luego un grito ahogado de una mujer. Minutos después, una camioneta vieja llegó a la clínica levantando polvo. De ella bajaron un matrimonio mayor y su hija adulta, todos con los ojos rojos de llorar antes siquiera de entrar. Cuando vieron a Pancho, o Café, limpio, con el pelaje cepillado y moviendo la cola, la madre se derrumbó de rodillas y lo abrazó con cuidado, sollozando: «Mi bebé, Dios mío, estás vivo». El padre, un hombre callado con manos de campesino, se acercó a Miguel y le estrechó la mano con fuerza, sin poder hablar. La hija sacó fotos antiguas. Era él, sin duda, el mismo perro, solo que ahora marcado por años de calle. Todos esperaban el momento emocional de la reunificación definitiva, el instante en que Pancho volvería con su familia original después de tanto tiempo perdido. La madre ya tenía preparada la correa, el padre hablaba de construirle una caseta nueva en su patio. Pero entonces sucedió lo inesperado, lo que dejó a todos los presentes completamente sin reacción, con la boca abierta y el corazón en suspenso. Pancho, al principio emocionado por los olores familiares y las voces conocidas del pasado, se acercó a ellos moviendo la cola. Lamió la mano de la madre, dejó que el padre le rascara el cuello como en los viejos tiempos. Pero cuando intentaron ponerle la correa para llevarlo a la camioneta, el perro retrocedió lentamente. Paso a paso, con la cabeza baja pero decidido, se alejó del grupo y fue directo hacia Miguel. Se sentó a sus pies, apoyó la cabeza en su rodilla y miró hacia arriba con esos ojos profundos que ahora brillaban de confianza absoluta. No ladró, no gimió, simplemente eligió. La madre soltó un sollozo, comprendiendo antes que nadie lo que estaba pasando. Él ya tiene una familia, murmuró, secándose las lágrimas. El silencio en la clínica era tan denso que se podía oír el latido de los corazones. Miguel, con la voz quebrada, intentó protestar: «No, señores, él es de ustedes. Yo solo lo salvé». Pero el padre lo interrumpió con una sonrisa triste y noble: «Usted no solo lo salvó, amigo. Usted le dio un hogar cuando nadie más lo quiso. 6 años en la calle, y en unas semanas usted le devolvió la fe en los humanos. Él lo eligió a usted. Y nosotros respetamos eso». La hija, llorando, agregó: «Además, viendo cómo lo mira, nunca lo habíamos visto tan feliz, ni siquiera cuando era cachorro». En lugar de llevarse al perro, la familia hizo algo que nadie esperaba: sacaron un sobre con dinero ahorrado durante años para emergencias y se lo entregaron a Miguel. «Úselo para ayudar a otros como él», dijeron. Miguel intentó rechazarlos, pero ellos insistieron. Con ese dinero, y con la ayuda de la ONG que se sumó entusiasmada, Miguel convirtió el patio de su casa en un pequeño refugio oficial. Compraron más casetas, comida,
medicamentos y hasta un letrero pintado a mano que decía, Refugio Pancho, aquí nadie se queda atrás. Pancho se convirtió en el embajador del lugar. Cuando llegaban nuevos perros asustados y heridos, él era el primero en acercarse, olfatearlos con calma y mostrarles que los humanos también podían ser buenos. Los vecinos que antes maltrataban a los callejeros o los ignoraban empezaron a cambiar, uno adoptó a un cachorro parecido a Pancho, otro dejó de poner veneno en su patio, una señora mayor comenzó a traer sobras todos los días. La historia completa, el rescate dramático, la recuperación milagrosa, la reunión inesperada y la elección del corazón, fue grabada en un video por Juanito, el nieto de Miguel, usando el teléfono viejo de su abuelo. Lo subieron a YouTube con un título sencillo, El perro que eligió a su salvador. El video se volvió viral en cuestión de días. Millones de personas en México, España y toda Latinoamérica lo vieron, compartieron y comentaron con lágrimas, esto restaura la fe en la humanidad, lloré como niño, qué ejemplo de bondad. Pancho, sano por completo, jugaba en el patio con los niños del barrio, corría detrás de la bicicleta de Miguel cuando salía a repartir, y dormía todas las noches acurrucado junto a la cama del ciclista. Las cicatrices seguían allí, visibles bajo el pelaje, pero ya no eran marcas de sufrimiento, eran medallas de una vida rescatada por amor, y así, lo que comenzó como una tragedia en un alambrado farpado se convirtió en una historia que recordaba al mundo que, incluso después de años de crueldad, un solo acto de compasión puede cambiarlo todo para siempre. La fama del video transformó el barrio de manera lenta pero irreversible, como una marea suave que va cubriendo la arena sin que nadie note el cambio hasta que ya está todo diferente. Al principio fueron solo comentarios en el mercado, susurros entre las señoras que compraban tortillas, ¿viste lo que hizo el ciclista Miguel con aquel perro? Luego llegaron los periodistas locales, primero uno del periódico del pueblo con una cámara antigua, después un canal de televisión regional que grabó una entrevista en el patio del refugio. Miguel, con su sombrero desgastado y la voz tranquila de siempre, repetía la misma frase, los animales nos enseñan humildad. Solo hice lo que cualquier persona con corazón debería hacer. Pero la herencia española de su abuelo salía a flote cuando hablaba de valores, la compasión, el respeto a toda vida, la idea de que un hombre se mide por cómo trata a los que no pueden defenderse solos. Pronto llegaron entrevistas más grandes. Un diario de la capital envió a una reportera joven que se emocionó hasta las lágrimas al ver a Pancho jugar con los nietos. Periódicos de España, al enterarse de que Miguel descendía de emigrantes gallegos, publicaron reportajes con títulos como, El nieto de un español salva a un perro y restaura la fe en la humanidad. Miguel se convirtió en un ícono local sin buscarlo, los niños del barrio lo saludaban con admiración cuando pasaba en su bicicleta, y los ancianos en la plaza asentían con respeto al verlo. Pancho aparecía en todas las fotos, su pelaje ahora lustroso y brillante contrastaba con las cicatrices visibles que, lejos de afeárselo, le daban un aire de guerrero sobreviviente. Esas marcas rosadas en el flanco y en la pata contaban, mejor que cualquier palabra, la historia de dolor que había dejado atrás. El impacto fue más allá de las palabras. Los vecinos que antes instalaban alambrados farpados o ponían trampas para espantar a los chuchos, comenzaron a removerlos en silencio. Uno a uno, los terrenos baldíos que rodeaban el barrio perdieron aquellas barreras crueles, presionados por la vergüenza colectiva y por cartas que llegaban de desconocidos después de ver el video. Una campaña espontánea nació en las redes, salva a un callejero, con el hashtag #Refugio Pancho. La gente enviaba dinero desde España, desde el norte de México, incluso desde Estados Unidos. Con esas donaciones compraron más casetas, vacunas, comida de calidad y hasta un pequeño consultorio veterinario improvisado los fines de semana. Miguel y María, en su vejez serena, encontraron un propósito nuevo que llenaba sus días de sentido. Los nietos aprendían empatía de verdad, Juanito ayudaba a limpiar las jaulas, Carmelita dibujaba carteles con mensajes de adopción, pero no todo fue fácil ni perfecto. Un vecino envidioso, un hombre amargado llamado Don Refugio que nunca había perdonado que Miguel recibiera tanta atención, decidió sabotear el refugio una noche. Soltó 2 perros pitbull que criaba para peleas clandestinas, animales fieros y maltratados que entraron al patio rompiendo la cerca de madera. Los nuevos rescatados ladraron aterrorizados, y por un momento pareció que el caos se desataría. Pancho, que dormía en su caseta, salió cojeando pero sin vacilar. En lugar de huir o atacar ciegamente, se colocó frente a los intrusos, erguido, ladrando con una autoridad profunda que nadie le conocía.
No mostró los dientes con rabia, sino una firmeza tranquila, como diciendo, aquí no se hace daño. Los pitbull, desconcertados por aquel perro marcado por la vida pero sin miedo, retrocedieron. Los vecinos, alertados por los ladridos, llegaron con linternas y palos, y don Refugio tuvo que recoger a sus animales avergonzado. Al día siguiente, Miguel fue a hablar con él. No con ira, sino con la misma calma que había mostrado al cortar el alambrado aquella tarde fatídica. La crueldad humana causó todo esto, don Refugio, le dijo sentado en el portal del hombre. Mi Pancho sufrió por manos como las nuestras. No la perpetúes. El vecino, con la cabeza baja, no respondió con palabras, pero 2 semanas después apareció en el refugio con un saco de croquetas y una disculpa murmurada. Poco a poco, hasta él cambió. El clímax de esta nueva etapa llegó cuando un canal nacional invitó a Miguel y Pancho a un programa en vivo. El estudio estaba lleno de luces y cámaras, algo que aterrorizaba al ciclista, acostumbrado solo al sol y al polvo de los caminos. Pero Pancho, sentado a sus pies en el escenario, lo miró con esa confianza absoluta que había nacido la noche de la tormenta. Cuando el presentador preguntó por qué había arriesgado tanto por un perro callejero, Miguel respondió con voz firme, porque alguien tenía que hacerlo. Y porque él me enseñó que el amor no pregunta por razas ni por pasado. El público en el estudio aplaudió de pie, y en millones de hogares ancianos en España y México se secaron lágrimas recordando sus propias mascotas perdidas o los tiempos en que la bondad era algo cotidiano. Pancho vivió años felices después de aquello. Paseaba con Miguel en la bicicleta, sentado en la canasta delantera como un rey, saludando a los vecinos que ahora le ofrecían golosinas en lugar de piedras. Se acostaba al sol en el patio del refugio, vigilando a los nuevos llegados con ojos pacientes, enseñándoles sin palabras que los humanos también podían ser buenos. Los mensajes llegaban por montones, tarjetas postales desde Andalucía, correos desde Ciudad de México, videos de gente que, inspirada por su historia, había rescatado a su propio callejero. Ancianos solos encontraban consuelo adoptando perros del refugio, niños aprendían responsabilidad cuidándolos los fines de semana. Miguel, con el cabello más blanco y las manos más temblorosas por los años, seguía contando la historia en las escuelas cercanas. Se sentaba en una silla sencilla frente a los niños y, con Pancho a su lado, narraba cada detalle, el aullido en el terreno baldío, el corte del alambre, la elección en la clínica. La indiferencia humana hiere más que cualquier púa, decía. Pero la compasión cura todo. Los niños escuchaban en silencio, y muchos salían decididos a cambiar su barrio. Cuando Miguel cumplió 80 años, la salud comenzó a fallarle. Las piernas ya no sostenían las largas rutas en bicicleta, y pasaba más tiempo sentado en el patio, con Pancho siempre acurrucado a sus pies. En sus últimos días, postrado en la cama de su habitación sencilla, susurraba al perro que se negaba a apartarse de su lado: tú me salvaste a mí, Pancho. Me enseñaste que todavía valía la pena ser bueno en este mundo. Pancho lamía su mano con ternura infinita, como diciendo que entendía. Una noche de luna llena, Miguel cerró los ojos por última vez, con una sonrisa serena y la mano apoyada en la cabeza del perro que había cambiado tantas vidas. El barrio entero lloró su partida. El funeral fue sencillo, como él hubiera querido, pero cientos de personas acudieron, vecinos, periodistas, voluntarios del refugio, hasta don Refugio con la cabeza baja. Pancho caminó detrás del ataúd, cojeando apenas, con la dignidad de quien lleva un duelo profundo. Después de aquello, el perro siguió viviendo en la casa con María y los nietos, que ya eran adolescentes. Velaba el refugio con la misma paciencia, recibía a los nuevos rescatados y, en las noches, se acostaba frente a la foto de Miguel que colgaba en la pared. El legado perduraba. El refugio Pancho creció hasta convertirse en una asociación formal, con voluntarios de todo el estado. Cientos de perros callejeros encontraron hogar gracias a la historia que comenzó con un alambrado farpado y un ciclista que no pasó de largo. Ancianos en España y México seguían compartiendo el video años después, comentando con voz temblorosa: gracias por recordarnos que todavía existe gente buena. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había empezado todo, la respuesta era la misma: con un hombre mayor, una bicicleta vieja y un perro que eligió creer de nuevo en la humanidad. Pancho vivió hasta una edad avanzada, con el pelaje gris en el hocico y la mirada serena de quien ha conocido lo peor y lo mejor del mundo. Cuando llegó su hora, se acostó en la caseta que Miguel le había construido con sus propias manos y cerró los ojos en paz. Lo enterraron junto a la tumba de Miguel,
en un rincón del patio que se convirtió en lugar de visita para quienes querían recordar que, a pesar de tanto sufrimiento causado por la indiferencia humana, siempre hay espacio para la redención, para el amor que cura y para la esperanza que nunca muere. Pancho envejeció junto a los recuerdos de Miguel, convirtiéndose en un símbolo vivo de resiliencia y amor incondicional que el barrio nunca olvidaría. Sus días transcurrían con una calma serena en el patio del refugio que ahora llevaba su nombre, un espacio ampliado con donaciones que llegaban de todas partes, casetas pintadas de colores vivos, un pequeño consultorio veterinario con paredes blancas y olor a desinfectante, y un jardín donde los perros rescatados corrían libres bajo el sol mexicano. Pancho, con el hocico ya gris y la cojera apenas perceptible gracias a la cirugía que le habían hecho años atrás, pasaba las mañanas tumbado al sol, vigilando con ojos sabios a los nuevos llegados. Cuando un perro asustado y herido entraba por la puerta, temblando de miedo a los humanos, Pancho se acercaba despacio, olfateaba con delicadeza y se acostaba a su lado, como diciendo en silencio, yo también estuve allí. Pero mira, se puede sanar. El refugio creció más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Con las donaciones que seguían llegando desde México, España y hasta países lejanos que habían visto el video viral, contrataron a 2 veterinarios jóvenes que venían los fines de semana, voluntarios que esterilizaban a decenas de callejeros cada mes y un pequeño equipo que salía a rescatar animales en situaciones similares a la de Pancho. María, ya viuda y con el cabello completamente blanco, dirigía todo con mano firme pero tierna, guiada por las lecciones que Miguel le había dejado. Los nietos, Juanito y Carmelita, ahora jóvenes adultos, regresaban los fines de semana desde la ciudad donde estudiaban para ayudar. Juanito grababa videos nuevos para las redes, mostrando adopciones felices, y Carmelita organizaba eventos para recaudar fondos. El letrero a la entrada, pintado con letras grandes y un dibujo de Pancho sonriente, decía, Refugio Pancho porque todo ser merece una segunda oportunidad. Miguel había sido el alma fundadora, pero incluso después de su partida, su presencia se sentía en cada rincón. En las escuelas del estado, su historia se contaba como ejemplo de valores. Profesores proyectaban el video original y luego llevaban a los niños al refugio para que conocieran a Pancho en persona. El viejo ciclista, en sus visitas póstumas a través de las anécdotas, seguía enseñando que la indiferencia humana hiere más profundo que cualquier alambre, pero la compasión cura incluso las heridas más antiguas. Los niños escuchaban embobados, tocaban con cuidado las cicatrices de Pancho y prometían no pasar nunca de largo ante un animal sufriendo. Pancho se convirtió en una figura casi legendaria. Los ancianos del barrio lo visitaban para contarle sus propias historias de mascotas perdidas, sentándose en bancos bajo la sombra de un árbol de jacaranda que María había plantado en memoria de Miguel. Le llevaban golosinas caseras, pedazos de pan dulce o huesos grandes, y Pancho los recibía con la misma dignidad tranquila, lamiendo manos arrugadas que temblaban por la edad. En España, asociaciones de protección animal nombraron premios con el nombre de Miguel y Pancho, reconociendo a personas que rescataban callejeros con la misma humildad. Cada año, el día en que Miguel encontró a Pancho atrapado, el refugio organizaba una jornada de puertas abiertas. Cientos de personas llegaban con sus familias, adoptaban perros, donaban y escuchaban la historia completa contada por María con voz emocionada. El video original, aquel que Juanito había grabado con un teléfono sencillo, superó los 100 millones de vistas con los años. Seguía circulando en YouTube, en Facebook, en WhatsApp de abuelos que lo reenviaban a sus hijos con el mensaje, mirad lo que es un hombre de verdad. Inspiró réplicas en todo el mundo, ciclistas en Colombia que paraban a rescatar perros heridos, comunidades en España que removían alambrados peligrosos, grupos en Argentina que creaban refugios con el mismo espíritu. Cada nuevo rescate llevaba el hashtag almohadilla como Pancho, y las historias se multiplicaban, un bombero que salvó a un gato de un incendio, una niña que curó a un pájaro con ala rota, un taxista que llevó a un perro atropellado al veterinario pagando de su bolsillo. Pancho vivió hasta una edad venerable para un perro que había conocido la calle más dura. Su cuerpo, marcado por cicatrices que ya no dolían, se movía más despacio, pero su espíritu seguía intacto. Dormía en la caseta que Miguel le había construido con tanto cariño, la misma que había resistido tormentas y años. María le preparaba aún su comida especial, caldo suave, arroz blando, pedacitos de pollo que él masticaba con calma. Los nietos, cuando venían, se acostaban en el suelo a su lado y le contaban sus vidas, como si él entendiera cada palabra. Pancho escuchaba con la cabeza apoyada en sus piernas, los ojos entrecerrados de satisfacción. Una tarde de otoño,
cuando las hojas del jacaranda caían como lluvia púrpura sobre el patio, Pancho se levantó con dificultad, dio una vuelta lenta por el refugio saludando a cada perro como hacía siempre, y regresó a su caseta. Se acurrucó en la manta que aún olía Fantle a Miguel. María la guardaba celosamente, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, como quien finalmente descansa después de una larga jornada. María lo encontró así al atardecer, sereno, sin sufrimiento. Lloró en silencio, acariciándole el hocico gris, y llamó a los nietos. El refugio entero pareció detenerse, los voluntarios bajaron la cabeza, los perros aullaron bajito, como si supieran, lo enterraron al día siguiente en el rincón más bonito del patio, junto a la tumba sencilla de Miguel. Plantaron un árbol joven sobre su descanso, el mismo tipo de jacaranda, para que sus flores moradas cayeran cada año como una bendición. La noticia corrió rápido, medios que habían seguido la historia durante años publicaron obituarios conmovedores, y miles de personas enviaron mensajes de condolencia. El lugar se convirtió en sitio de peregrinaje silencioso, familias llevaban flores, niños dejaban dibujos, ancianos se sentaban un rato a recordar. Bajo aquellas dos tumbas unidas por raíces invisibles, yacían un hombre humilde y un perro callejero que, juntos, habían demostrado al mundo que el amor más puro a menudo nace del mayor dolor. La lección perduraba más allá de sus vidas físicas. A pesar del sufrimiento causado por la indiferencia, el abandono, las trampas humanas y la crueldad cotidiana, siempre hay esperanza en la bondad de un solo corazón dispuesto a detenerse. Pancho y Miguel nos recordaban que los animales, con su capacidad de perdonar y amar sin condiciones, revelan lo mejor que aún queda en la humanidad. Cada perro adoptado del refugio, cada alambrado removido, cada niño que aprendía a cuidar en lugar de dañar, era un tributo vivo a ellos. Años después, cuando alguien preguntaba cómo un simple video había cambiado tantas vidas, la respuesta era siempre la misma: comenzó con un perro atrapado en un alambre farpado, un ciclista que no pasó de largo, y un amor que venció al tiempo y a la muerte. Que esta historia toque tu corazón como tocó millones, recordándote que, en un mundo a veces tan cruel, siempre vale la pena detenerse, tender la mano y elegir la compasión. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos de verdad. Fin.